Bueno, a continuación seguiremos con el ejercicio 4, el cual nos dice no considere la función que pertenece a los reales menos el cero, definida por el f de x, ¿no? Esta es una función a trozos, ¿no? El que nos dice x más e a la menos 1 sobre x, y esto si es que x es menor a 0. Después nos da el x al cuadrado sobre 2 más x menos x por el logaritmo neperiano de x, si es que x es mayor a 0. Entonces, bueno, en caso del A, del ítem A, nos pide determinar las ecuaciones de las asíntotas, ¿no? Verticales, oblicuas, horizontales. Bien, primero empezaremos con la primera función, el primer trozo de la función, la primera parte, que es x más e a la 1 menos, perdón, 1 menos 1 sobre x, que es cuando x es menor a 0. Entonces, para hallar la asíntota vertical, se sigue esta fórmula, ¿no? Que es el límite de x cuando tiende a k de f de x, y esto es igual al infinito. Límite de x cuando tiende a k de x más e a la menos 1 sobre x, porque después de todo la función es lo que vale esto, bueno, es lo mismo. Entonces, y esto debe ser igual al infinito. Podemos separar estos límites, no hay ningún problema, para poder, más que todo para poder, por cuestión de orden, ¿no? Ahora, esto sucede, ¿no? Mayormente cuando hay discontinuidad, ¿no? Por ejemplo, si es que vemos un 1 sobre 0, o cuando cuando en el denominador hay un 0, ¿no? Ahí hay discontinuidad. Eso quiere decir que x debe ser igual a 0 en la discontinuidad. Y esto, como podemos ver, sí puede pasar, ¿no? Porque el x es menor a 0. Entonces sí puede pasar. Entonces, discontinuidad en 0. Lo que hacemos es evaluar el 0 por la izquierda, porque después de todo nos dice que x es menor a 0. Entonces es por la izquierda. Entonces evaluamos y esto saldría 0, porque x evaluado en 0 sería 0. Y en esta parte viene un pequeño problema, ¿no? Porque esto vendría a ser así, ¿no? Así, y eso saldría menos infinito, y e a la menos infinito es igual a 0. Entonces el problema radica en que esto debe ser igual a infinito. Si es 0 y acá también sale 0, sería 0 igual a infinito, y esto es falso, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Como vemos que este 0 tiende por la izquierda, en realidad esto sería algo así, ¿no? Menos 0,0001, más o menos, ¿no? Inclusive puede ser más todavía. Y acá el menos 1. Entonces, este más o menos es 0, redondeando. Eliminamos los menos, y 1 entre 0 es infinito. Entonces, esto sería prácticamente infinito. Sería 0 más e al infinito es infinito. Por lo tanto, tendríamos que infinito es igual a infinito. Por lo tanto, podemos decir que sí hay asíntota vertical en x igual a 1. Ahora, la asíntota horizontal. Bueno, la asíntota horizontal es límite de x cuando tiende al menos infinito de f de x igual a k. No, porque el menos infinito justamente por lo que había dicho en la vertical también, que es por la izquierda, ¿no? Sería límite de x cuando tiende al menos infinito de x más e a la menos 1 sobre x, y esto debe ser igual a k. Separamos los límites como ya lo habíamos hecho antes, pero acá reemplazamos y saldría menos infinito. En este caso podríamos poner el menos infinito y esto va a salir 0. Entonces sería menos infinito más e a la 0, que saldría 1. Pero al sumar una cantidad tan pequeña al menos infinito, obviamente sale menos infinito, ¿no? Porque todo número sumado más el menos infinito sale menos infinito. Pero el problema es que k no puede ser ni siquiera infinito ni menos infinito. Tiene que ser un número real. Entonces, al no haber un número real, entonces no hay asíntota horizontal, pues. Ahora, asíntota oblicua. La asíntota oblicua es de esta forma. Y es igual a m por x más n. Entonces, basta con hallar m, ¿no? O sea, porque n depende de m. Entonces, m es igual al límite de x cuando tiende al menos infinito de f de x sobre x. Y n es igual al límite de x cuando tiende al menos infinito de f de x menos m por x. Entonces,
vamos a hallar el n, ¿no? Sería el límite de x cuando tiende al menos infinito. F de x sería x más e a la menos 1 sobre x. Y todo esto sobre x, pues, ¿no? Esto podemos hacer así, nos sale 1, pero en este caso no podríamos simplificar y saldría todo esto, pues, ¿no? Entonces tendríamos 1 más e a la menos 1 sobre x y todo esto sobre x. Por lo tanto podríamos separar. Separamos los límites y sería el límite de x cuando tiende a menos infinito de 1. Esto no pasaría nada pues, porque es una constante. No hay ni una variable en la cual se pueda reemplazar este menos infinito. Pero acá sí. Al reemplazar saldría e a la 0 porque sería este se tacha con este. Se simplifica, perdón. Y sería 1 entre infinito. Y esto es 0. Este menos lo hemos puesto para este lado. Sería menos también. Y acá sería infinito. Entonces e a la 0 es 1. Y 1 entre infinito sale 0. Entonces 1 menos 0 es 1. Por lo tanto, al tener ya el valor de 1, no, en este caso tendríamos que hallar n. N es igual al límite de x cuando tiende al menos infinito. Sería f de x menos m por x. Pero m ya sabemos cuánto es, pues es 1. Entonces sería menos x y x. Se van. Y tendríamos solamente el límite de x cuando tiende al menos infinito de e a la menos 1 sobre x. Pero esto ya lo habíamos hallado, pues no, era 0, ¿no? Entonces sería e a la 0 y esto también lo habíamos hallado que era 1. Por lo tanto n también sale 1. Eso quiere decir que la asíntota oblicua para esta función sería esta, ¿no? Y igual a x más 1. X más 1 porque acá sería un m, ¿no? Pero este m vale 1, no pasa nada. Y este sería un n, pero n vale 1, tampoco pasa nada. Ahora, para el segundo trozo de la función, ¿no? Sería x al cuadrado sobre 2 más x menos x por el logaritmo neperiano de x, cuando x es mayor a 0. Igualmente, la asíntota vertical sería con la misma fórmula, ¿no? Entonces sería límite de x cuando tiende acá, de x al cuadrado sobre 2 más x menos x por el logaritmo neperiano de x. Y esto sería igual a infinito. Tiene que ser igual a infinito. Entonces sería discontinuidad en x igual a 0, solamente que esta vez por la derecha, ¿no? Por la derecha. Sería x al cuadrado sobre 2 más x menos x por el logaritmo neperiano de x, y esto sería igual a infinito. Acá podríamos separarlo así, ¿no? Pero en realidad acá no pasaría nada, pues porque esto es 0, esto también es 0, entonces se evalúa en 0, sería 0, no pasa nada. Pero en cambio acá sí habría un problema, ¿no? Porque sería 0 por el logaritmo neperiano de 0, que esto es infinito. Y entonces infinito por 0, esto es una indeterminación. Al ser una indeterminación, entonces tenemos que ahí tratar de convertirlo en otra cosa para que salga, o bien salga así, infinito entre infinito, o bien 0 entre 0, para así poder aplicar el Hospital, pues, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer, ¿no? Es este x lo podemos escribir así, como 1 sobre x, porque a fin de cuentas esto vamos a hacer extremos y medios y el x va a subir igual, ¿no? Es lo mismo, solamente que acá, al reemplazar por el 0, nos va a salir 1 entre 0 que es infinito, y logaritmo neperiano de 0 que es infinito. Entonces tenemos esto, nuevamente hacemos el Hospital. Tendremos logaritmo neperiano de x sobre 1 sobre x. Le sacamos la derivada a esto, que sería la inversa del x, que es 1 sobre x, y la derivada de 1 sobre x. Este 1 sobre x es igual a esto, ¿no? Entonces sería menos 1 por el x a la menos 2 porque se le resta el 1 al exponente. Por lo cual tendríamos ahora sí esto, ¿no? Es por ello que sale esto. Entonces, este menos podemos ponerlo a un lado, ¿no? Y después extremos y medios. Y saldría x al cuadrado sobre x, que sería x. Por lo cual sería 0. 0 por menos saldría 0. Entonces el límite sería, esto ya habíamos dicho que era 0 sobre 2, más 0, menos 0. La cosa es que sale 0, pero esto sería diferente del infinito. Entonces, al ser diferente del infinito, no hay asíntota vertical, pues. No hay asíntota. Entonces ahora tenemos que evaluar si hay asíntota horizontal. El límite de x más cuando tiende al infinito sería infinito, nuevamente digo, porque
se está aproximando esta vez, es mayor al 0, ya no es menor. Sería f de x igual a k. Evaluamos, sería x al cuadrado sobre 2 más x menos x por logaritmo neperiano de x, y esto tendría que ser igual a 0. Factorizamos el x al cuadrado, nos saldría un medio más 1 sobre x menos logaritmo neperiano de x sobre x. Nuevamente podemos separar, pero esta vez para multiplicar. Eso saldría infinito, ¿no? Porque sería infinito, sería así, ¿no? Infinito al cuadrado, que es infinito, ¿no? Acá el único dilema es esto, ¿no? Esta parte de acá. Porque saldría esto, una indeterminación. Pero lo bueno de esta indeterminación es que podemos aplicarle Hospital y ya no tendríamos que estar cambiando ni forzándolo a nada. Entonces, la derivada del logaritmo neperiano de x sería 1 sobre x. Derivada de x es 1. 1 entre infinito, y este 1 multiplica al infinito, que sería infinito igual. 1 entre infinito sería 0. Luego tenemos que esto es infinito, como habíamos dicho, ¿no? Infinito al cuadrado. Esto es 1 sobre 2 más 1 sobre infinito, que al final da 0. 0 menos 0 es 0. Y un medio por el infinito sería infinito. Pues entonces k es infinito. Pero el problema es que, como lo dijimos antes, k no puede ser ni siquiera menos infinito ni infinito. O sea, no puede ser ni positivo ni negativo en caso de los infinitos, ¿no? Entonces tiene que ser un número real, no puede ser infinitos. Entonces no hay asíntota oblicua, no hay asíntota horizontal, digo. Ahora evaluamos si hay asíntota oblicua. Para hallar si hay asíntota oblicua, se tiene que seguir la siguiente manera, como lo hicimos anteriormente. Y igual a m de x, perdón, a m por x más n. Sería m límite de x cuando tiende al infinito. Y como habíamos dicho, depende de m. Si sale algo que no es indeterminado, entonces n también va a ser lo mismo, ¿no? Entonces no existiría, pues, ya qué tal caso para seguir allá, ¿no? De f de x, que vendría a ser esto, sobre x, se simplifica y nos sale x medios más 1 menos el logaritmo neperiano de x. Factorizamos el x, sería un medio más 1 sobre x menos logaritmo neperiano de x sobre x. Separamos nuevamente, ¿no? En esta parte de acá, separamos, sería m igual al límite de x cuando tiende al infinito de x, que sería infinito, porque solo reemplazamos en el x. Y acá sería el límite de x cuando tiende al infinito de un medio más 1 sobre x menos logaritmo neperiano de x sobre x. Pero esto ya habíamos hallado anteriormente, que era 0, ya no hay necesidad de hallarlo. Esto de acá también sería 0, y al final va a salir igual que lo anterior, ¿no? M igual a infinito. Por lo tanto, ¿qué tal caso habría de hallar n? Entonces diríamos de frente que no hay asíntota oblicua. Entonces podemos decir que solamente hay asíntota vertical en x igual a 0 para la primera parte, ¿no? Cuando f de x es igual a x más e elevado a la menos 1 sobre x. Esto cuando x es menor a 0. Y también hay asíntota oblicua únicamente en y igual a x más 1. Es esta recta, ¿no? Para f de x igual a x más e a la menos 1 sobre x. Si es que n también es igual a... Perdón, es menor a 0. Entonces ahora vamos con la parte b. La parte b nos dice sobre los intervalos de monotonía y los intervalos de concavidad. Bueno, los intervalos de monotonía quiere decir si una función es creciente o es decreciente, ¿no? En un determinado intervalo. Y si nos dice sobre concavidad, los intervalos de concavidad, se refiere más o menos a esto, ¿no? La función seno, por ejemplo, es cóncava hacia abajo, es una u invertida, ¿no? Y es cóncava, se dice que es cóncava hacia abajo. Y cuando es una u normal, es cóncava hacia arriba. Por ejemplo, en las funciones cuadráticas, la función cuadrática es cóncava hacia arriba, pues, ¿no? Y si fuera menos x al cuadrado, ahí sí sería cóncava hacia abajo. Entonces, tenemos que analizar pues el f de x, la primera parte, ¿no? Para hallar la monotonía tendríamos que derivar. Entonces, derivada de x sería 1. Derivada de e a la menos 1 sobre x sería el mismo e a la menos 1 sobre x, pero también nos dice por la derivada del exponente. Esto ya habíamos hallado, que es esto, solamente que acá falta el menos, que acá está. Menos por menos sería más, tendríamos e a la menos 1 sobre x al cuadrado.
Ahora, para hallar la segunda derivada, que vendría siendo para la concavidad, sería la derivada pero de lo que ya nos ha salido. Se podría decir como la derivada de la derivada, algo así, ¿no? Entonces, derivada de una fracción es así, ¿no? Por ejemplo, tenemos f de x igual a sobre b. Entonces, acá en este caso sería así. Derivada de x sería igual a la derivada del primero, ¿no? Por el segundo, por el denominador en este caso. Y en lugar de poner más sería menos, porque en la multiplicación es más, pero acá sería menos. Y acá también sería entre el cuadrado del denominador. Eso vamos a hacer acá. Sería la derivada del primero. Pero ya tenemos, pues, ¿no? Porque esta es una constante, no se hace nada acá, ¿no? Sería la derivada del primero. De esto. Del numerador, perdón. Pero ya lo habíamos hallado, pues, ¿no? Era todo esto. Entonces copiamos tal igual. Pero por el denominador, que es x al cuadrado. Ahora se resta y lo ponemos tal cual. Pero esta vez derivamos al denominador, que solamente baja el 2, pues, ¿no? Sería 2x. Y acá le vamos al cuadrado del denominador, que sería x a la cuarta. Entonces esta sería nuestra segunda derivada, ¿no? Ahora, los puntos críticos. Para hacer los puntos críticos tendremos que trabajar en la primera derivada, por así decirlo, ¿no? Y sería igual a 0. Pero acá hay un problemita, ¿no? Porque al analizar esta parte ya no sería necesario resolver esta ecuación, porque siempre va a ser positiva. ¿Por qué va a ser siempre positiva? Porque para empezar, esto siempre va a ser positivo, porque es x al cuadrado. Esta es una función exponencial. Las funciones exponenciales nunca son cero y siempre son mayores que cero en abierto, ¿no? Claro, desde acá hasta más infinito, ¿no? Siempre son así. Si por ejemplo tomamos acá un 2, va a salir la raíz de 1 sobre e, pero jamás va a salir negativo. Puede salir un número que se aproxime a cero, pero jamás va a salir cero, ni siquiera, ni tampoco negativo. Entonces todo esto es positivo. Ahora esto, si se suma más un positivo, también es positivo. Entonces inclusive podríamos decir que esta ecuación no tiene solución. Como dice acá, no tiene soluciones porque no hay valores mínimos ni tampoco valores máximos, ¿no? Eso causa que no haya valores mínimos ni máximos. Entonces también al no haber puntos críticos, pues entonces se dice que la función es creciente desde menos infinito a cero. Ahora, ¿por qué desde menos infinito a cero? Porque estamos evaluando primero cuando x es menor a cero, pues. Ahora, los puntos de inflexión para los intervalos de concavidad, ¿no? Sería igualar la segunda derivada a cero. Este x a la cuarta pasa a multiplicar, pero también descartamos pues que x sea igual a cero. Factorizamos el e a la menos 1 sobre x y uno de ellos tiene que ser cero. Pero ya habíamos dicho que él jamás puede ser cero, siempre es positivo, entonces él tiene que ser igual a cero. Por lo tanto decimos que 1 menos 2x es igual a 0, por lo tanto x es igual a 1 sobre 2. Pero a pesar de que la ecuación nos ha botado esto, no pertenece, ¿no? Porque tiene que ser menor a 0 el x, por lo tanto no pertenece. Ahora, para los puntos críticos y todo ello tendríamos que evaluar también a la segunda derivada en x menos 1. En realidad podría ser otro número, ¿no? X menos 2, pero hay que tomar el x menos 1 porque es más sencillo de efectuar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Acá sería menos 1 entre menos 1, 1, sería e. Menos 2 por menos 1 sería 2. Y esto es lo mismo, e. Ahora acá no hay nada porque es 1. Entonces sería, perdón, e más 2e sería 3e. Y esto por supuesto que es mayor que 0, pues porque sería 3 por 2,7 más o menos. Entonces sobrepasa el 0. Pero como no hay puntos de flexión, entonces podemos decir solamente que es cóncava hacia arriba en el intervalo desde menos infinito hasta 0. Ahora, para el f de x, cuando es x al cuadrado sobre 2 más x menos x logaritmo neperiano de x, esto cuando es mayor que 0. Entonces derivamos la función para hacer la monotonía, ¿no? Entonces obtenemos esto. Al obtener esta x menos logaritmo neperiano de x, siempre es positivo. Y esto lo podemos hacer desde la gráfica de funciones. Porque la gráfica de funciones nos dice esto. La función lineal es esta, que es x, ¿verdad? Y después la función logaritmo es esta. Entonces siempre va a haber una distancia. Siempre va a haber una distancia. Y entonces, además, este de acá se dobla más o menos, pero este sigue todo de frente. Entonces la función lineal siempre va a ser mayor que la función logarítmica. Entonces siempre va a ser positivo.
por lo tanto decimos que es creciente. Y ahora es creciente desde 0 hasta más infinito, porque estamos evaluando cuando x es mayor a 0. Ahora, la concavidad tendríamos que hallar la segunda derivada, pero al tener esto ya podemos hallar la segunda derivada, pues sería derivada del primero 1, menos derivada del logaritmo neperiano de x sería la inversa, pues, 1 sobre x. Entonces, sería 1 menos 1 sobre x igual a 0. 1 es igual a 1 sobre x, x va a salirte 1. Entonces reemplazas, sería f en evaluado de 1. Al reemplazar te va a salir 3 medios, porque al final esto va a salir 0, ¿verdad? Va a salir 0, esto se tacha, se simplifica, mejor dicho, no se obvia. Sería 1 medio más 1, esto te va a dar 1.5 o mejor dicho 3 medios, ¿no? Entonces el punto de inflexión va a ser 1,3 medios. Ahora, los intervalos de concavidad son estos, ¿verdad? Entonces al tener estos intervalos primero debemos probar lo que hay adentro, ¿no? Un punto que haya adentro. En caso de acá podría ser 0,6, 0,7, pero nosotros vamos a tomar 0,5. Al valor en 0,5 nos va a salir que es menos 1. Y el menos 1 es menor a 0. Por lo tanto, es cóncava hacia abajo en este intervalo desde 0 hasta 1 abierto. Después, para el intervalo de 1 hasta más infinito, podemos tomar 2, 3, 4, 5, ¿no? Pero en este caso hemos tomado 1,5. Creo que era más sencillo tomar el 2, ¿no? Porque sería 1 menos 1 medio, 0,5 y este es mayor a 0. Entonces sería cóncava hacia arriba en 1 hasta más infinito. Por lo tanto, podemos decir lo siguiente. Intervalos de monotonía, bueno, pues es creciente, ¿no? Porque sería desde menos infinito hasta 0, unido desde 0 hasta más infinito, por lo que hemos comprobado, pues, ¿no? Y ahora los intervalos de concavidad sería cóncava hacia arriba, desde menos infinito hasta 0, esto unido desde 1 hasta más infinito. Y sería también cóncava hacia abajo desde 0 hasta el 1, pues, ¿no? Y por último, tendríamos que hallar la gráfica, pues, ¿no? Graficar. Entonces lo primero que haríamos acá es ver la asíntota oblicua, ¿no? La asíntota oblicua sería así, ¿no? Por ejemplo, cuando x es igual a 0, y vale 1. Pero si y valdría 0, x valdría menos 1. Y eso lo vemos acá, estos dos puntos, acá y acá. Entonces, ahora, ¿por qué lo pongo punteado? Porque las funciones continuas de por sí pertenecen a la misma función, ¿no? Entonces es punteado. Ahora, esta vendría a ser la asíntota oblicua, pero la función en realidad viene desde el menos infinito hasta el... y se aproxima al 0. Entonces podríamos graficar así. Pero no podría pasar porque chocaría con la asíntota vertical, que vendría a ser x igual a 0. No se ve, no estaría punteada tampoco porque está el eje y. Ahora tampoco podría venir así, ¿no? Doblarse, porque dijimos que todo era decreciente, casi todo es decreciente. Ahora tenemos acá el punto de inflexión, que es 1,3 medios, que está acá. Entonces, ¿por qué en realidad esto debería ser así, ¿no? Inclusive, este de aquí también podemos agrandarlo hasta acá, pero, pero básicamente por orden lo dejamos en esta parte, nada más que va a chocar con la misma función. Entonces, lo que decía era que esto se curvea de esta forma y tiene esta forma, ¿no? Porque dijimos que en este intervalo era cóncava hacia abajo. Entonces las cóncavas hacia abajo tienen que ser una U así. Entonces esto tiene forma de U. En realidad debería completar la U, pero tenemos que tener en cuenta que acá está el punto de inflexión. Quiere decir que se doble. Y sigue siendo creciente, porque su tangente igual sigue siendo positivo. Entonces, se dobla y se va hasta el infinito, ¿no? Y acá también sería, mira, sería cóncava hacia arriba, porque dijimos que era cóncava hacia arriba desde el 1 hasta el más infinito, y cóncava hacia abajo desde el 0 hasta el 1 abierto. Entonces, esa sería la resolución del problema 4.